Ahí sí. Ok. Hola, John, hola Claudio. hola, ¿cómo te va? Bien, ¿tú qué tal? Bien, gracias John, qué bueno que pudiste conectar. Eh, los demás ya están, entiendo que están todos conectados, somos 20 personas en total. Ujú. Eh, eh, John, mientras tú intentabas conectarte, ya te había presentado. Vale, Eh, perfecto. De modo que me voy a saltar esta vez el paso, esa es la presentación. Te queremos agradecer la disposición que has tenido una vez más para estar con nosotros, para poder desde tan lejos, digamos, desde España, y entiendo que estuviste, de hecho, al parecer, con los síntomas del coronavirus. Nunca, no supe si es que finalmente se confirmó o no, pero al menos se te ve bien y estamos contentos por eso. En España son las 6 de la tarde y en Chile son el mediodía, y lo que te hemos pedido, John, y le cuento a los demás también que están conectados en este momento con nosotros, es que nos puedas exponer un análisis o tu visión, digamos, sobre lo que debería ocurrir en el mundo o los diferentes escenarios posibles, digamos, que podrían darse en el mundo post pandemia. Esto es una discusión que ya se ha abierto, digamos, en el mundo intelectual, en el mundo también del análisis político, incluso de economistas, ¿verdad?, que están anticipando o están tratando algunos incluso de llevar cada uno también agua para su molino, digamos, y otros, ¿verdad?, con un rigor académico también están tratando o están adelantando, digamos, diferentes escenarios. En ese contexto, nosotros hemos querido saber básicamente tu opinión. Hace una semana atrás tú escribiste, de hecho, una columna que se titula Post Pandemia en el diario El Mundo, donde eres columnista, y por eso es que queremos escucharte al respecto, John. Bienvenido una vez más. Gracias. Bueno, hay varias consideraciones que hacer respecto del escenario post pandemia. El escenario post pandemia básicamente es una profunda crisis económica. Hoy ha salido el informe del Fondo Monetario Internacional, donde ya bautiza de alguna manera esta época, ya habla del gran confinamiento o la gran reclusión, han dicho algunos colegas míos. Hablan de la peor desaceleración económica en el planeta desde la Gran Depresión. Y es un hecho inédito porque ninguna crisis, yo creo, anterior fue tan simétrica como esta, en el sentido de que se produjo al mismo tiempo en casi todo el mundo. La crisis basta citar el ejemplo de la gran recesión de 2008, que en España no se notó en 2008 ni en 2009, sino que se vino a notar en mayo del 2010, lo cual te revela que hubo una gran asimetría en el impacto de esa crisis. Países como Chile pasaron una época mala, pero luego continuaron su crecimiento porque en ese momento disfrutaban de políticas muy virtuosas. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que lo que vamos a estar pensando apenas tengamos controlada la enfermedad es en la profunda secuela económica que va a quedar aquí. Eh, yo no creo, y sí suscribo la opinión de Carlos Peña y de otros pensadores chilenos, y estoy tratando incluso de popularizarla porque en España no he visto nada parecido, que sostiene que aquí no va a cambiar nada esencial en el ser humano. Las características, ya hemos visto, el hombre ya ha vivido pandemias anteriores, peste, y las miserias y las virtudes humanas van a seguir siendo las mismas. Lo que sí puede cambiar es la manera de estar en el mundo del hombre. Y efectivamente ahí sí puede haber algunos cambios, como los mismos cambios que en su momento produjeron las pestes anteriores, cambios en la higiene, cambios en las costumbres sociales, cambios incluso en la configuración de determinados servicios públicos, cambios en algunas tradiciones y conductas. Eh, Esto ya lo hemos visto en anteriores pandemias, pero yo estoy absolutamente convencido que una vez que la epidemia deje de ser el problema más importante y acuciante, deje de morir la gente y deje de contagiarse, porque hayamos llegado a algún grado de inmunización o de vacuna, la gente va a estar absolutamente volcada con la situación económica y con salir del abismo económico en el que nos estamos precipitando. Unos países más que otros, claro. Perfecto.
Oye, John, y en materia económica en estricto rigor, una de las cuestiones que se ha comentado, o uno de los escenarios que se baraja es que, bueno, me imagino que tú habrás leído los comentarios tal vez de CISEC, de Agamben, estos típicos, esta hipótesis que andan dando vuelta de que el capitalismo se acaba o que es un buen momento para volver a otra forma de economía, digamos. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso está un poco en línea con lo que yo decía, citando a Peña, ¿no? Y a Agustín Esquela. No va a cambiar el ser humano en lo esencial. Hay mucha gente que está pensando que a ver, vamos a ver, hay una vuelta al esencialismo a raíz de esta pandemia. Como la gente está encerrada en sus casas y ha tenido que volver a verse las familias, etcétera, a recuperar rutinas que ya se habían abandonado, etcétera, hay una especie de vuelta al esencialismo. Esa vuelta al esencialismo tiene varias manifestaciones. Por un lado, la gente que dice, oye, hay que recuperar los valores esenciales, la familia, no sé qué, el estar juntos, el solidarizarnos. Bien, hay otros que dicen hay que volver a los valores esenciales y proteger lo nuestro. No, hay que ir hacia modelos autárquicos, no podemos conceder, no podemos depender de las mascarillas que fabrican los chinos, no podemos depender de que los respiradores sean fabricados por empresas que no están dentro de nuestro territorio. Eh, hay un retorno esencial hacia el Estado y hacia su capacidad de imponer normas dentro de límites bien definidos. Y todas estas ideas van penetrando en la población eh, mm, sin gran análisis porque van impulsadas por el miedo, que es probablemente la palanca más potente que pueda tener un político en sus manos para imponer un determinado marco mental. El asunto es que este retorno al esencialismo que va a ser, bueno, pues volvamos a los valores de la familia, volvamos a los valores de la amistad, volvamos a los valores del fair play. Yo creo que esto va a tener algún tipo de manifestación política, creo que el modelo autárquico va a tener algún reflejo, la economía post pandemia va a tener que aguantar durante varios años la ineficiencia de la gente que cree que es mejor que produzcamos nosotros las cosas en vez de que lo haga el que es más eficiente. Eh, y hay procesos importantes de integración regional como la Unión Europea que van a sufrir este asunto. La Unión Europea prácticamente quedó dinamitada por el tema del virus, porque al día siguiente de que se propagó el virus por Europa, países importantes como Alemania y Francia, que habían sido los motores del proceso de integración europea, decidieron que no se exportaban material quirúrgico a Italia, que era el que estaba sufriendo la enfermedad con mayor rigor, o a España. Y claro, la Unión Europea existe porque hay un acuerdo tácito entre los distintos países miembros de que lo que no produzco yo lo produces tú y me lo vendes sin ningún problema porque para eso tenemos un mercado único. Lo que importa es cuánto está dispuesto a pagar una persona aquí en España y no tanto si lleva la bandera alemana o lleva la bandera francesa. Y claro, ese mundo se vino abajo cuando empezó la epidemia y ese es quizás lo peor de todo lo que haya ocurrido hasta ahora. Ese hecho de que la epidemia haya dinamitado tan rápido, haya corroído tan rápidamente el europeísmo, la vocación europea, lo que suponía el proyecto europeo en términos de civilización, a mí me parece uno de los grandes fracasos, digamos, que hemos contemplado. Claro, en un punto desnuda o deja ver, deja espacio para que se abran diferentes críticas hacia lo que es efectivamente la Unión Europea, digamos. Es un grupo de países, por decirlo de algún modo, han dicho algunos, que más bien presta colaboración en algunas cuestiones o de otro punto de vista sí también es un organismo internacional fuerte, digamos, ¿no? Ahí se ha abierto una discusión al respecto. Oye, John, permíteme hacerte ¿cuál es tu visión respecto, algo adelantaste recién, respecto del rol que están tomando los estados? Porque los estados, claro, están gobernando los gobiernos, digamos, ¿no? Por medio de las instituciones del Estado. Se encuentran gobernando en eso que Agamben ha llamado el estado de excepción, digamos, ¿no? Pero pareciera ser que han ido tomando el gustito, digamos, de algún modo a esta excepcionalidad. Y una de las, de las problemáticas que se abren también es qué tan libres vamos a ser después de esta pandemia. ¿Ah? Hoy día ya vemos las diferentes aplicaciones que nuestros teléfonos tienen
y que se han ocupado, digamos, y se están empezando a ocupar, y en otros lados también se están proponiendo, digamos, ¿verdad?, para poder mantener el control de esto. Y en ese sentido, una de las discusiones, insisto, que se ha abierto es qué tanto vamos a tener que ceder en nuestras libertades y qué riesgos ves tú ahí. Bueno, yo creo que ya hemos perdido gran parte de nuestra libertad. Fíjate, ¿quién iba a pensar que un chino se comía un pangolín en Wuhan y a los 3 meses todo Occidente iba a estar encerrado en su casa? Eh, esto ni en la más distópica de las visiones de algún cineasta eh, se podía haber imaginado, ¿no? Eh, el asunto es que ya hemos cedido cuotas de libertad muy importantes con los estados de alarma, con los confinamientos, con la excepcionalidad que se está imponiendo. Incluso en España hay una discusión muy interesante sobre si se ha ido más allá de lo que el estado de alarma facultaba a las restricciones a los derechos humanos, a las libertades civiles que el estado de alarma facultaba a imponer. Hay una seria discusión y hay antiguos magistrados del Tribunal Constitucional que ya han señalado en varios artículos, es verdad que han tardado más de 20 y tantos días en escribirlo, pero ya han señalado que aquí se está produciendo un abuso del estado de alarma y se están imponiendo restricciones, limitaciones que están haciendo desaparecer esas libertades más que limitarlas, ¿no? Eso por una parte. O sea, yo creo que de esta vuelta vamos a salir con menos libertades porque efectivamente se va a legitimar el control social a través de las aplicaciones, etcétera. Creo que vamos a perder una cantidad de libertades importantes en ese sentido. Nos parecía intolerable que nuestro empresario, nuestro empleador, conociera cuál era nuestra condición física o que se le filtraran los exámenes, por ejemplo, clínicos a nuestro empleador. Eso antes nos parecía un atropello. Ahora no tenemos ningún problema en entregarle a una aplicación cualquiera los datos más íntimos de nuestra conducta o de nuestra temperatura o nuestra situación o nuestros síntomas. Y aquí hay varias reflexiones que hay que hacer. Yo creo que por un lado, vamos a ver, esta idea de que el mundo post pandemia va a ser radicalmente distinto y los seres humanos van a cambiar, normalmente está asociada a gente que piensa que se puede generar un momento que yo llamo schmittiano, refiriéndome a la idea de Carl Schmitt de que del soberano es el que impone el estado de excepción. Ese momento schmittiano, que Schmitt en realidad cuando está hablando del estado de excepción no está hablando del estado de sitio o del estado de emergencia. Él habla del estado de excepción como el momento constituyente. En realidad, él está diciendo el soberano es el que define la asamblea constituyente o el que define el momento constituyente, más que el estado de excepción. Y hay un montón de gente acariciando la idea de que se produzca un momento constituyente para, sobre la base de este miedo, para sobre la base de los anhelos y las necesidades que se están despertando en las distintas sociedades, construir una sociedad distinta. No cabe duda que en España Podemos tiene la mirada de que con un martillo que es la epidemia, ellos pueden rehacer la economía española. Pablo Iglesias odia la idea de que España sea una potencia turística. Él dice que España es un país de camareros y que deberíamos ser un país de ingenieros informáticos como California. Bueno, Pablo Iglesias tiene una idea muy pegada a la ingeniería social y probablemente sería mucho más feliz jugando a SimCity o a Civilization que gobernando el país, porque su mirada es realmente mezquina. Porque, ¿por qué no puede haber camareros? ¿Por qué no puede haber un sector turístico si tenemos cualidades, si tenemos disposiciones, si tenemos ventajas comparativas que otros países no tienen en términos de horas de sol, etcétera? Si a la gente le encanta venir a España para hacer turismo, vamos a decirle que no, que este va a ser un país para tener ingenieros informáticos. No, hombre. Entonces, ese momento schmittiano que algunos esperan o acarician, al final terminará pasando lo de siempre, que lo pasaremos mal, si sus ideas se imponen, lo pasaremos mal un tiempo y terminará comprobándose que efectivamente la Unión Soviética era una castaña. Y lo otro que habría que decir es que todos esos que están acariciando este gran momento, el cambio valórico, etcétera, aparte de desear eso para cambiar al mundo, hay un segundo peligro que a mí me parece más concreto. Y es eso que dicen los políticos que aprendieron de Rahm Emanuel, el asesor de Obama, que siempre decía, no hay que desaprovechar una buena crisis. Esto es una desgracia porque esto se ha arraigado entre los políticos y no hay político que cuando ve una crisis
no diga esto es una oportunidad para salir mejor parados de esta situación. Lo dijo George Bush cuando el 11 de septiembre de 2001 vio que las Torres Gemelas se caían y entonces él dijo, oye, esta es la gran oportunidad para yo acabar la tarea que mi papá no acabó y ir a por Saddam Hussein y colgarlo del pescuezo. Bueno, esto desgraciadamente es así. Entonces hoy tenemos una legión de políticos en todo el mundo, desde Emmanuel Macron a Boris Johnson, a Sebastián Piñera y a, cómo no, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el propio Nicolás Maduro, que están viendo una oportunidad en esta pandemia para, a partir de este hecho, modificar su situación, modificar las cosas, modificar la situación de crisis en la que se pueden encontrar, etcétera. Sí. Oye, John, entonces una de las cosas que yo tal vez podría leer es lo que... Pero solo una cuestión que no, en principio no me queda muy clara. ¿Tú crees que no van a generar nuevos conflictos esta tensión que van a generar los gobiernos en términos de restringir libertades? Porque claro, tú dices, ya estamos cediendo libertades, pero da la impresión de que, o sea, yo al menos me queda la duda, y esto quería plantearte a ti, de que no ves ahí futuros nuevos conflictos, o crees que definitivamente en pos del miedo, del pánico, digamos, de la salud, lícitamente vamos a entregar, digamos, nuestras libertades, porque esto podría abrir, como decía un panelista, o sea, un invitado me hacía la pregunta abajito, tal vez esto abra el espacio para nuevos autoritarismos y otros escenarios, digamos. Yo creo que para nuevos no, para viejos autoritarismos, para el viejo autoritarismo chino, por ejemplo, que efectivamente, unido a la tecnología, consigue imponer sus puntos, consigue controlar a una gran cantidad de población. Lo que pasa es que yo creo que una vez que venga esa oleada probablemente autoritaria y de pérdida de libertades, de cesión de libertades, la población va a tomar conciencia de lo que ha hecho, de lo que ha pasado, de lo que ha entregado, y una vez que se pierda el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo al contagio, y la población esté inmunizada y pasemos a otro estado, la gente va a intentar recuperar esas libertades. Habrá gente que ayude y que ilumine a los demás para que se recuperen esas libertades, pero yo creo que la gente va a querer volver. Es probable que no las recupere todas. Es probable que aparezca un nuevo derecho universal a la salud que suponga que tengamos que entregar nuestros datos, nuestra temperatura, nuestros dolores corporales, nuestras disposiciones genéticas a un órgano que de alguna manera vaya delatando, digamos, que tú has aspirado a un determinado trabajo, o vives en un determinado edificio, o te mueves por una determinada zona. Yo creo que eso, que parece muy paranoico, puede llegar a ocurrir, o quizás no ocurrir de la misma manera que lo estoy diciendo, pero sí de una manera parecida. Bien. Oye, John, un pequeño paréntesis. Tú adelantabas algo en tu columna antes, pero probablemente no todos la han podido ver, en la columna post-pandemia. ¿Cómo crees que va a ser el turismo a propósito de la globalización, ¿no? Del mundo globalizado que hemos vivido este tiempo? ¿Cómo crees tú que va a venir el turismo? ¿Se va a parar? ¿Se va a frenar? Sí. ¿Va a volver a reimpulsarse con fuerza, con oferta? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que el turismo va a salir muy afectado de esta crisis. De hecho, en España ha desaparecido. Eso supone un 13%, 140.000, 150.000 millones de euros del Producto Interior Bruto español está en juego, y yo creo que no se va a recuperar, que lo perdimos directamente. Vamos a perder pues el 80%, porque de aquí al próximo año eso no se va a recuperar. Yo no veo a los europeos viniendo en octubre o septiembre a España a pasar unas vacaciones o una escapada de Semana Santa. Creo que va a haber restricciones en los vuelos. Todo dependerá muy bien de qué configuración tome la salida de esta pandemia. Si, por ejemplo, se impone el famoso pasaporte inmunológico, las personas que lo tengan podrán viajar sin problema. Si no, la compañía aérea te va a pedir un certificado médico. Y si no te lo pide la compañía aérea, te lo va a pedir el país de destino, que te va a hacer pruebas y te va a tomar la temperatura al llegar, y los confinamientos ya no van a ser firme usted este papel y diga que va a estar confinado 14 días. No, el confinamiento va a ser, te cojo en el aeropuerto y te encierro directamente en un sitio medicalizado, una instalación medicalizada, o un hotel, o un arca de Noé, como han llamado los propios chinos a los hoteles que han adaptado para eso. Eso por un lado. Yo veo que el futuro del turismo es complicado. Ahora,
si en el camino mm, aparecen países que consiguen inmunizar un 70% de su población, por la vía que sea, o contagiándose y recuperándose, o por una vacuna, o porque generan una estructura sanitaria tan potente que pueden atender cualquier incremento de casos o cualquier brote epidémico que se produzca en su territorio, que yo creo que ese es uno de los modelos que España podría seguir, pero que no ahora mismo, no lo vamos a tener ahora mismo, lo vamos a tener en enero o febrero del próximo año. Yo creo que ahí sí podríamos empezar a hablar de que hay determinados destinos que se van a volver buenos para el turismo. Buenos porque la gente va a querer, una vez que pueda saltar eh, la burocracia de conseguirse el certificado médico o que pueda tener un pasaporte inmunológico y decir, mire, yo ya pasé la enfermedad y estoy curado. Y llegue a ese país, además, si ese país tiene buena infraestructura sanitaria y ha conseguido controlar la epidemia, tener pocos enfermos, etcétera, ese país va a llevarse la palma como destino turístico. A mí me parece que es la única fórmula, por ejemplo, para que España pueda recuperar su 13% del Producto Interior Bruto que está en juego. Sí, claro. Oye, John, mira, quiero abrir un poco la conversación, pero antes de eso hacerte una última pregunta. Eh, el rol de los organismos internacionales, por ejemplo, también es una cuestión que se ha puesto a prueba acá y que ha develado alguna falencia en fin, o sea, o han sido objeto de cuestionamiento, digamos. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial para la Salud, ¿cuál es tu opinión respecto, primero, del rol que ha tenido y el que debería tener la OMS como otras instituciones internacionales? Porque una de las discusiones que también se ha abierto, insisto, es que esto ha develado el verdadero estado, digamos, o la verdadera influencia de los organismos internacionales en un mundo globalizado. ¿Cuál es tu opinión sobre la OMS? Bueno, esto lo que ha revelado es que los organismos internacionales, con tal de obtener algunas gabelas en China, o de que les den información, o de que les permitan acceso a determinadas cosas, son capaces de renunciar a su independencia de criterio. Eso es lo primero que hemos descubierto de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud acató, ha estado felicitando a China, y ahí no es una cosa de Donald Trump, si esto es objetivo, ha estado felicitando sistemáticamente y reconociendo los avances de China cuando sabe que China escondió la enfermedad, denigró a los médicos que la descubrieron y que hicieron las primeras denuncias, en fin. O sea, la conducta del típico Estado autoritario preso de su propia burocracia, que hasta que no se dio cuenta de que realmente tenía un problema gordo entre manos y entonces sobre reaccionó, cerrando el espacio físico y encerrando a 50 millones de personas sin importarle la libertad de esas personas. Bueno, pues eso es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Y hay críticas, se publicó un artículo hace nada en España de una persona de un medio de izquierda que desvelaba una conversación con un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud que le reconoció que estaban alarmados con lo que estaba ocurriendo en España ante la imprudencia del gobierno que no prescribía que la prohibición de celebrar partidos de fútbol, concentraciones de partidos políticos, etcétera, y cuando le preguntan, dice, pero ¿y por qué no lo hicieron? Dice, bueno, no, porque estábamos esperando que nos facilitaran determinada información, no queríamos quedar mal con el gobierno, etcétera. Bueno, los órganos multilaterales están prisioneros de estos equilibrios. Y esto te indica que tienen que ser profundamente reformados. O se vuelven más profesionales, indiscutiblemente profesionales, independientes y con una capacidad de accountability que ahora mismo no tienen, de rendición de cuentas, quiero decir, que ahora mismo no tienen, o los organismos internacionales, tal como los conocemos, están acabados. Y esto yo creo que efectivamente el multilateralismo que viene no es igual que el multilateralismo que hemos tenido hasta ahora. Y entre otras cosas, una de las cuestiones que tiene que acabarse en los organismos internacionales es que sean la casa de acogida de un sector ideológico y que no estén abiertos a personas que no estén adscritas ideológicamente o que piensen distinto que el sector ideológico que lo ha tomado. Y me refiero a que la mayor parte de la gente que vive en los organismos internacionales es de izquierda. Porque la derecha hasta ahora ha sentido o no ha sentido ningún interés por participar en los organismos internacionales porque no entiende el multilateralismo, porque no entiende la importancia del esquema global, porque a lo mejor rechaza el globalismo, pero eso no debería implicar rechazar la globalización. Entonces, o definitivamente la gente que está a cargo de los organismos internacionales se da cuenta
de que está poniendo en peligro seriamente la continuidad de las instituciones internacionales y abren sus organismos a otro tipo de pensamiento, o sea, oye, no hay que ser ningún mago para entender que en la UNICEF, en el Comité de Defensa de la Infancia, no hay ningún antiabortista. Entonces, ¿cómo no podemos abrir los organismos internacionales a mentalidades diversas? ¿Qué es esto de que todo esto tenga que tener una especie de monopolio ideológico por parte de un sector determinado? Bueno, yo creo que eso va a tener que cambiar y el multilateralismo del futuro va a tener que ser diferente. Perfecto, John. Oye, yo para no monopolizar un poco el diálogo, o sea, para no tomármelo, quiero abrir la conversación y que otras personas puedan participar también. Tenemos algunas preguntas ya, y la primera persona en preguntarte va a ser Felipe Lyon, que es director del área de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán. Felipe te va a preguntar ahora, John. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Hola John, muchas gracias por Hola, Felipe. esto. Está muy interesante todo lo que has planteado. Yo tengo dos preguntas que son bien distintas una de la otra, así que ojalá pueda concluir charla. La primera tiene que ver más con lo que estabas comentando hace un rato y un tema que a mí me ha tenido bien intrigado las últimas semanas, y lo hemos conversado en la Fundación también, y es si crees que esta falta de libertad que se ha ido instalando en los distintos países, tendencia a restringir libertades, ¿crees que le puede abrir la puerta a una nueva época autoritaria o a profundizar los autoritarismos y quizás también los totalitarismos en el mundo? Esa es la primera pregunta, que es más global. Y la segunda pregunta es más local y tiene que ver con el debate constitucional en Chile. Si tú crees que las condiciones en las que está ahora, quizás muy luego decirlo, pero me interesa igual tu opinión, si es que crees que el debate constitucional va a desaparecer en Chile, dado que hoy más que nunca pareciera ser una cuestión más de élite que un tema que realmente es importante para el país, dada el cambio de prioridades que ha habido, o si crees que solamente se va a postergar y va a ir igual, pero una vez que se acabe las consecuencias más importantes de esta crisis. Muchas gracias. Vale, gracias Felipe por las dos preguntas. Bueno, la primera más o menos la contesté, o sea, yo creo que sí, que efectivamente vamos a perder libertad en esta vuelta, pero que luego la gente va a intentar recuperarlas de alguna manera. ¿Cuál va a ser el resultado de ese reflujo de la ola? No lo sé. Igual perdemos metros de playa y las libertades durante un tiempo se resienten. Yo creo que es peligrosísima la combinación entre tecnología y restricción de derechos, que es el modelo chino. A mí me da la impresión de que eso, y lo estamos viviendo todos con la llegada de las aplicaciones para el coronavirus, en las que la gente se inscribe, yo me inscribí y luego me di cuenta que ahora el Estado sabe exactamente cuántos grados de temperatura tuve yo entre el 20 de marzo y el 25 de marzo. Entonces, y sabe si me dolía la guata, si me dolían los músculos, ¿sabes? Si tenía problemas respiratorios, etcétera. Cosas que no sé si me parecería tan lógico que las supiera o si se las hubiera contado a mi médico de cabecera no sería tan importante. Ahora, yo creo que donde te puedo decir algo más original es que yo creo que, fíjate, que nosotros estamos en 1914 o 1918, por ahí. Estamos un poco repitiendo esos parámetros históricos. Cada vez me convenzo más de que, o 1920, pero es el primer cuarto del siglo XX, habría que tomarlo como referencia para ir mirando las cosas que nos van pasando. En 2016 yo escribimos un libro sobre Donald Trump, que era ¿Por qué Donald Trump no es liberal? Y yo sostenía la tesis de que Donald Trump era un personaje del Gran Gatsby. El Gran Gatsby es una novela que Scott Fitzgerald situó más o menos en esos años, los años de la Belle Époque, los locos años 20. Y yo decía que Trump era un personaje de esa época, primero porque es rico, segundo porque cree que con su dinero y su encanto lo puede conseguir todo, segundo es mediático, bueno, y Gatsby era un poco así, ¿no? Entonces, él es un personaje más bien sacado de esa época en la que había abundancia, no faltaba nada, pero mira, de pronto pasaban cosas como que el hecho biológico se imponía. Y yo sigo pensando, y escribí otro artículo hace nada, en enero,
a raíz de la cumbre de Davos, donde yo hablaba de cómo el globalismo se había infectado a esta gente que va a Davos y que hablaban de sus cosas completamente desconectados de la realidad del mundo. Fíjate que probablemente en Davos ya había gente que estaba transmitiendo el virus del coronavirus en su momento. A mí me recuerda, y la división europea que se ha producido, como le explicaba antes a Claudio, yo creo que eso nos lleva de vuelta al brote de nacionalismo, proteccionismo que hubo en el primer cuarto de siglo. No te olvides que es falso decir, no, pero en la Primera Guerra Mundial también nace el multilateralismo porque nace la Sociedad de las Naciones, de la cual fue un chileno el presidente, además, cosa que siempre nos acordamos en Chile, que fue Edwards, ahora no me acuerdo, creo que fue Edward Sisman, pero bueno, uno de los Agustín Edwards fue presidente de la Sociedad de las Naciones porque tenía amistad personal con el presidente Wilson. El asunto es que ese momento globalista de la Primera Guerra Mundial no dura absolutamente nada, porque inmediatamente después sale el Tratado de Versalles y ya quedan sembrados, como demostraría Keynes, las mieses de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al debate constitucional en Chile, yo creo que está aplazado. Y creo que o sea, así como un terremoto, piensen ustedes que la epidemia es como un terremoto un poco más largo en el tiempo. Un terremoto nos tumba el país, lo echa abajo, y los chilenos tienen conciencia de la fragilidad de muchas cosas, por eso también tienen poco respeto por el patrimonio, etcétera, porque les gustan las cosas nuevas. En una iglesia vieja, bueno, sabemos que se puede caer en cualquier momento. Todo eso hace que en Chile tengamos una mirada especial tanto de la cuestión patrimonial. O sea, en Chile no hubiera habido jamás el acueducto de Segovia, ni el Coliseo de Roma, ni nada de eso, porque se hubiera derrumbado en alguno de los tantos terremotos que hemos tenido, porque además hemos tenido de los terremotos muy gordos de la Tierra, el país que más terremotos gordos de los que ha habido en la historia los tiene Chile. Y fíjate que yo creo que un terremoto no hubiera acabado con la discusión constitucional, y por lo mismo creo que la epidemia va a aplazarla, pero no va a acabar con ella. Bien. John, va a preguntarte ahora Camila Martínez. Ella también trabaja en la Fundación Jaime Guzmán. Camila está ahí para preguntarte. Dale, Camila. Camila. Está sin micrófono, Camila. Por eso no se escucha. Hay que darle micrófono a Camila. Perdón, vamos a saltar a José Ignacio Palma. Disculpa, John. ¿Ya? ¿Escucha o no? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, estaba súper interesante. Y yo Se cortó. Ahora sí, a ver. Creo que se cortó, Claudio. Sí, sí. ¿Me escuchan los demás, cierto? Estamos todos conectados hoy. Oye, ¿y Sofía Álvarez está por ahí? Sofía está aquí, yo veo su pregunta en un chat del seminario que tenemos aquí al lado. Fue la primera pregunta. Sofía, ¿quieres preguntar en vivo? ¿Se escucha ahí? Sí, se te escucha. Hola, muchas gracias por su charla, ha estado súper interesante. Gracias, Sofía. Me gustaría preguntarle sobre cómo cree usted que la pandemia va a afectar el tema de las elecciones de Estados Unidos, sobre todo en el sentido de que se le ha dado todavía más tribuna a la forma de gobernar de Donald Trump, y si esta pandemia va a ser algo positivo para quizás su reelección, o va a ser algo que le juegue en contra, la manera en la cual ha manejado toda la situación. Ya. A ver, primero, para levantar un poco la mirada, después de lo que pasó ayer, donde Trump dio esa rueda de prensa tan belicosa en la que intentó defender que él no había perdido 2 meses, como sí hemos visto todos que perdió 2 meses, un poco. Es verdad que él toma una decisión acertada, que es cortar los vuelos con China, y le acusa a Joe Biden de xenófobo,
pero es verdad también que el resto de su política no fue coherente con esa decisión. Él podía haber empezado a decir, a advertir que la epidemia iba a ser grave en Estados Unidos, haberse preparado mejor, haber exigido que hubiera test, etc. Ahora, el hecho de que él diga que tiene el control total respecto de los gobernadores, ustedes saben que los gobernadores de la costa este y de la costa oeste, de los estados de la costa este y costa oeste, se han puesto de acuerdo para coordinarse en el proceso de salida de la crisis, en el proceso de desescalamiento, digamos, de la reclusión de los ciudadanos. Los gobernadores son los que han tenido que decidir, son los que tienen el poder para decidir si la gente se tiene que quedar en su casa o no, si se suspende la actividad económica o no. No es el presidente. Esto es una peculiaridad, claro. Y entonces Trump dice, no, el que tiene el poder total soy yo, porque para eso soy el presidente de Estados Unidos. Bueno, Trump conoce poco la política de su propio país, porque este debate entre el poder del presidente y el poder de los estados ya se dio nada más nacer Estados Unidos. Cuando todavía eran 13 colonias, este fue el gran problema que enfrentó a Madison y a Jefferson contra Alexander Hamilton. Alexander Hamilton era el primer secretario de Estado, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y es el hombre que él veía esta situación y decía, esto no pueden ser 13, 14 estados sueltos, cada uno decidiendo las cosas, cada uno endeudándose por su cuenta, etc. Aquí lo que tenemos que tener es una moneda común, tenemos que tener un banco central que controle esto, y él es el que diseña el modelo que al final va a consistir básicamente en que la política macroeconómica la fija el presidente, y los estados se dedican a la aplicación de esa política o a trasuntarla de manera más concreta, aplicándola a casos específicos. Y lo que hace Alexander Hamilton es que asume la deuda de todos los estados, pero al mismo tiempo que asume la deuda y les quita un tremendo problema, les impone la Reserva Federal y les dice, a partir de ahora vamos a tener una sola moneda y la Reserva Federal es la que va a decidir cuándo se imprime, cómo se imprime, etcétera, o va a autorizar a quienes lo hagan. Y en ese momento se genera el modelo, se opusieron a esta visión Jefferson y ahora se me fue el santo, y Madison, que eran padres de la Constitución también. Pero Hamilton impuso esta visión como desde la Secretaría del Tesoro, y entonces ahí es donde se generó el equilibrio que hoy conocemos. Hay cosas en Estados Unidos que las hace el presidente y hay cosas que las hacen los estados. Es verdad que este proceso, y aquí estoy hablando de un tema que ha sido estudiado a fondo, se ha ido corrompiendo, y esta es una de las marcas que a mí me preocupaban más sobre lo que podía pasar con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué se ha ido corrompiendo el constitucionalismo norteamericano? Porque la exuberancia legislativa de la Cámara de Representantes y del Senado ha terminado por aplastar la importancia de los estados y de los gobernadores de esos estados en la realidad política de los Estados Unidos. De hecho, probablemente ninguno de ustedes sabía que eran los gobernadores de los estados los que podían confinar a la población de Texas, de Arizona, de California o de Nueva York. Esa burbuja legislativa ha debilitado el contrapeso de los poderes periféricos frente al gobierno federal. Y al mismo tiempo del ejecutivo que existe en Estados Unidos frente al legislativo. Y la burbuja de la deuda también ha favorecido la posición del presidente Trump respecto del Congreso. Esto, cuando hablaba antes del libro que escribimos sobre Trump y por qué no es liberal Trump, este fue un capítulo completo que le dedicamos en ese libro a estudiar por qué ya había signos de corrupción en el modelo constitucional. Cuando digo de corrupción, digo de que el modelo iba degenerando en el modelo constitucional norteamericano. Y nos parecía que la llegada de Trump no iba a hacer más que empeorar las cosas. Y mira por dónde, casi al final de su mandato, se está produciendo este choque. Lo que está pasando en Estados Unidos cuando Trump dice toda la autoridad la tengo yo, es que está convirtiendo una crisis sanitaria o de gestión sanitaria en una crisis constitucional. Esto es una cuestión que puede tener graves consecuencias en Estados Unidos, porque si vamos a empezar, la campaña electoral adquiere el vis de que un presidente autoritario con ganas de pasarle por encima al Congreso o pasarle por encima a los estados se enfrenta con unos gobernadores díscolos que quieren hacer las cosas por su cuenta, vamos a tener una campaña sin precedentes en Estados Unidos, que yo podría decir que solo se puede parecer a las de los años 60 con los derechos civiles, o sí, a la de los años 60 con los derechos civiles. No, va a salir completamente del tema de si le subimos los impuestos a los ricos, si le pagamos la sanidad a todos,
que es el modelo de debate en el que estamos ahora y que nos habían metido gente como Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Y se va a salir completamente de eso para empezar a discutir un tema constitucional. Me parece insólito que hayamos tenido que llegar a una cosa que vaticinamos hace 4 años, gracias a una pandemia y en el último momento, en el último año de presidencia de Donald Trump. John, ahora sí te va a preguntar José Ignacio Palma. Ok. Dale. ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. No, de nuevo, no sé si alcanzó a escuchar delante, pero le estaba agradeciendo también por la charla, estaba muy buena. Yo le quería preguntar a propósito del principio de subsidiariedad, que ha estado tan en debate en nuestro país, al menos en los últimos meses, y yo creo que en todo el mundo, quizás no siempre utilizando ese mismo término. Yo quería preguntar, en este mundo post-coronavirus, ¿cierto?, del que hablábamos al principio, ¿qué pasa con este principio? ¿Cómo se van a reestructurar las relaciones entre el Estado y las agrupaciones intermedias, la sociedad civil? A propósito, de hecho, de lo que mencionaba recién, de lo que estaba pasando en Estados Unidos, van a seguir operando lógicas donde es la sociedad, a través de mecanismos de mercado o no, la que tiene el protagonismo, o va el Estado a empezar a tomarlo un poquito más, no solamente en el área económica, en las áreas de la vida social en general. Claro. ¿Puedo agregar algo muy cortito? ¿Te parece a ti, John, que ahí hay una oportunidad, digamos, como para revalorar el rol subsidiario del Estado en este escenario tan tentador para los gobiernos de volverse omnipotentes, por decirlo así? Sí. Hombre, esa posibilidad siempre existe, pero me da la impresión, vamos a ver, me da la impresión de que cuando salgamos de esta crisis, la gente va a reclamar más presencia del Estado. La gente va a reclamar más seguros, va a querer un Estado asegurador. A mí siempre me pareció una rareza chilena o una ineficacia o un trade-off malo, digamos, haber establecido una educación universitaria gratuita, la gratuidad universitaria, que me parece profundamente regresiva, y no haber avanzado en una cobertura sanitaria universal. Me parecía mucho más lógico que un país que sobre todo tiene que agradecer a las generaciones más antiguas lo que se ha hecho, el sacrificio que se había hecho, se premiara a esas generaciones por la vía de una cobertura universal sanitaria que tiene muchas ventajas, tiene muchas más ventajas de la que parece, porque tú cuando elevas el nivel sanitario de tu población, mejora tu capital humano, mejoran muchos elementos que tienen efectos muy importantes sobre la macroeconomía del país. Y no así la gratuidad universitaria, que puede tener algún beneficio, pero sobre todo está, primero, privilegiando a las generaciones más jóvenes, que ya lo han llevado todo miel sobre hojuelas, no son las generaciones que más se han sacrificado, que salieron desnutridas, que pasaron hambre o que tuvieron dificultades. Y bueno, y además estás privilegiando precisamente a los que tienen un mejor acceso, a los que tienen mejores redes para llegar a la universidad, y no al que tuvo que abandonar la carrera, al que tuvo que salir de enseñanza media, al que no pudo terminar porque tenía que trabajar o convertirse en dependiente de unos grandes almacenes, que además le vamos a obligar a través de sus impuestos a financiar a estos otros privilegiados. Bueno, a mí me parecía que esa era una opción que Chile tenía que haber discutido en su momento. ¿Esto se va a hablar después? Es muy probable. Es muy probable que esta discusión vuelva. Lo que pasa es que no, ahora vamos a querer todas. Queremos sanidad universal y vamos a querer gratuidad universitaria. Yo no sé si la fiscalidad de Chile va a dar para tanto. Hay una reforma que Chile tiene que encarnar de una buena vez, y es aumentar el peso de los impuestos personales. Y dejar de andar soñando o de andar pensando que todos los impuestos que pagan las empresas son los impuestos de los ricos. Eso no es verdad. O sea, cuando tu impuesto va sobre las empresas, no va sobre los más ricos, va sobre el aparato productivo del país. Y el aparato productivo es el que te da de comer. Lo que tiene que hacer Chile es subir de alguna manera los impuestos personales, que ahora tienen un nivel de exención bestial, porque en Chile está exento hasta el 200% del salario mediano. En España solo está exento el 70% del salario mediano.
lo cual vendría a dar la impresión de que en Chile no se pagan impuestos personales. Sí, pagas el IVA, pero no se pagan impuestos a la renta personal realmente. Y eso hay que resolverlo, porque las empresas no votan. Y la única restricción para evitar que los gobiernos sigan subiendo los impuestos, y además repitiendo siempre la misma cantinela, vamos a subir los impuestos a los más ricos, que son las empresas, es que las personas paguen impuestos personales, porque entonces se lo pensarán 2 veces cuando le voten al que está diciendo que hay que subir los impuestos y que hay que gastar más y que hay que financiar más gasto social. Y esa es la única manera de construir un contrapeso democrático a los alzadores de impuestos. Porque mientras sigamos con la historia de que los que pagan impuestos son las empresas, que son los ricos, las empresas no votan, no van a las elecciones, o si tienen dueños son muy pocos en número, y realmente eso no contribuye a la responsabilidad en un país. Es un país que está preso de demagogia y que seguirá diciendo que, bueno, que los impuestos los paguen los más ricos. ¿Qué es lo que pasa con esta manera de pensar que tienen en Chile? Pues que tenemos algunos de los impuestos societarios más altos de la tierra. O sea, creo que hay empresas que pagan el 27%. ¿Cuánto pagan en Suecia? Suecia, que tiene un estado enorme, bueno, los impuestos a las sociedades están entre el 21 y el 22%. ¿Dónde está el grueso del impuesto en Suecia? Sobre las personas, la renta de las personas. Y en Chile, en cambio, el 200% del salario mediano está exento de pagar impuestos. O ustedes corrigen este problema, o todas las decisiones que se vayan tomando en el futuro van a ser malas. Sí. Yo puedo a propósito de la pregunta anterior, hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú cuál es el mayor riesgo en materia de populismo, por ejemplo, que nos puede generar esta pandemia? ¿Crees tú que los líderes serios del mundo, los liderazgos que están llamados a contener esos populismos, tienen hoy día la fuerza, o los ves tú trabajando para evitarlo, entendiendo que hay un escenario tentador también para los populismos? Hemos visto diferentes gobiernos o presidentes que han reaccionado de modos bastante peculiares frente a la pandemia y que han terminado con miles de muertos, etcétera, etcétera, entendiendo también que la cantidad de vidas que se logre salvar es un indicador medular en cómo se evalúa esta crisis. ¿Estabas pensando en Boris Johnson por casualidad? Boris Johnson tuvo un problema enorme, y es que se creyó una teoría parcial que le comunicaron en un momento determinado, que no era ninguna locura, pero calculó mal su fuerza, y él se basaba sobre todo en la inmunidad de rebaño, y resulta que él demostró que él es bien malo para generar inmunidad. De hecho, acabó en el hospital conectado a un respirador y le detuvieron durante varios días. O sea, si no llega a ser por la ayuda de los demás, Boris Johnson no sale vivo de esta. Pese a que él era el primero que estaba patrocinando la idea de que cada uno se rascara con sus propias uñas, ¿no? Hay lugar para el populismo, qué duda cabe. Siempre hay lugar para el populismo. Y populismo es tomar los atajos, tomar las decisiones fáciles en un momento determinado. Cuando te están diciendo, oiga, ya estamos hartos de estar confinados, populismo es decir, oye, no aguanto la presión de la opinión pública, se acabó el confinamiento. Pero también populismo es decir, cuando un sector te está diciendo, oiga, esto hay que mantenerlos confinados y encerrados en sus casas, pero tú perfectamente puedes decir, oye, pero existen números, evidencia, tasas de contagio, tasas de mortalidad que me indiquen que esta decisión, o sea, hay que tratar de que los gobiernos tomen decisiones informadas, hay que exigirle a los gobiernos que nos muestren la información sobre la cual están decidiendo y que sean transparentes en eso, porque en eso consiste el diálogo democrático y la deliberación democrática. Ahora, que aquí hay sitio para los populistas, no te quepa la menor duda. Y en ese contexto, o como una nota a pie de página, digamos, ¿cómo miráis este Chile versus Argentina que se ha armado estos últimos días? Bueno, eso es un error. Es un error estar compitiendo con todo el mundo permanentemente, digamos. El gobierno chileno, yo esperaba que se centrara en hacerlo bien dentro de su territorio, que hay muchos desafíos. Viene el invierno, hay problemas de combinación del virus con la contaminación en varias regiones de Chile. Es imprescindible tener respiradores suficientes, incluso incrementar ahora mismo la cantidad de respiradores para poder tener una reserva estratégica en el caso de que se presenten problemas.
Chile tiene ventajas como país, es fácil de aislar, no es un país difícil no es un país como España que está abierto, o un país como Francia que está extremadamente abierto. Es relativamente fácil por la cordillera, por el mar, por lo que sabemos todos, por el desierto, por las nieves eternas del sur, etc. Con lo cual, controlando los pasos y controlando los aeropuertos y puertos, tú deberías tener, que es relativamente fácil, no es como controlar la frontera entre Bélgica y Alemania o entre Alemania y Francia. El asunto es que yo creo que ha habido también errores de comunicación del ministro Mañalich, que en términos generales lo ha hecho bien y tiene una cierta legitimidad pública, pero esto de que de pronto ser demasiado coloquial o intentar que todo el mundo te entienda y bajar el discurso precisamente en una autoridad que uno espera que se demuestre con un perfil técnico solvente, es un error. Pero sobre todo fue un error lo de decir lo de la contabilidad de los recuperados y decir que los fallecidos ya no contagiaban. Eso fue, ese vídeo del señor Mañalich ha sido el hazmerreír mundial, se convirtió en viral y en todas las redes sociales lo han puesto a caer de un burro. Yo creo que le ha hecho mucho daño al prestigio que Chile estaba ganando en términos de que su modelo de combate de la epidemia era muy razonable. Creo que también ha estado bien el presidente al decir a los chilenos que el país no se puede ir a un confinamiento estricto porque significa acabar con la economía, efectivamente. Es probablemente un elemento de decisión que hay que transmitirle a la opinión pública y que hay que discutirlo con los ciudadanos. Y los mismos ciudadanos se dan cuenta, no son tontos. Y creo que por otro lado el gobierno ha ido haciéndolo en términos generales bien. Yo creo que las cifras van a empeorar mucho a medida que se acerque el invierno, pero creo que la política de confinamiento selectivo es inteligente. Es mucho más inteligente que la política de confinamiento indiscriminado que estamos haciendo en España o que estamos haciendo en Italia. Oye, John, y finalmente una última pregunta. En Chile veníamos discutiendo de derechos de segunda generación, tercera generación incluso, tú sabías, ¿no? Y el mundo también venía hablando de problemas climáticos, ¿cierto? Teníamos otras discusiones, digamos. ¿Ya? No sé si a nivel global, pero al menos en Chile, ¿a ti te parece que esto, en términos de demanda, en términos de urgencias económicas y sociales, va a ser una especie de, no retroceso, sino que una vuelta a los 90 o al Chile de los 80, en el sentido de que en lugar de discutir sobre, por ejemplo, contaminación, sobre reciclaje, vamos a volver a tener la discusión en virtud de la recesión que se anuncia que viene, ¿no? Vamos a volver a un escenario de los 90 en el sentido de la necesidad de acceso, la necesidad de generar riqueza, vamos a volver a ese Chile, digamos, que más bien va a dejar de creer que tuvo privilegio y a desnudar, digamos, que estaba apenas creciendo, digamos. Porque eso en materia de, o sea, en tanto los nuevos escenarios que se van a abrir en discusiones económicas, ¿crees tú que hay un regreso a ese imaginario a ese Chile, digamos, ¿no? Bueno, puede ser, lo que estás diciendo tiene todo sentido. O sea, ya viene Chile desde hace tiempo dando muestras de que el modelo de crecimiento está agotado. Yo creo que el modelo político también está agotado. Creo que se ha pervertido el presupuesto presidencialismo chileno, se ha pervertido por distintos medios y realmente lo que hemos creado es un sistema presidencial inútil, donde el presidente está amordazado y solo puede hacer de guardia de tráfico diciendo a esta ley le pongo más urgencia, a esta menos, etcétera. Pero el sistema económico es lo que más me preocupa porque efectivamente ya venía dando muestras de agotamiento. No te olvides, como decía Toynbee, que la historia es circular, que esto ya lo plantea Heródoto en su momento, pero Toynbee le añadió una cuestión, dice, no es circular simplemente, es en espiral, porque uno vuelve al mismo punto, pero tiempo después, el tiempo también es una dimensión, y con lo cual en realidad es como un tornillo, tú vuelves a pasar por el mismo lugar, pero en otra posición más elevada, más alta o más baja, lo que sea, pero distinta porque ha pasado el tiempo, es una dimensión que hay que contemplar también. Entonces, es posible que esa preocupación de los 90 por el crecimiento, por el ganar plata, por el mejorar en la posición personal, etcétera, vuelva. Lo que pasa es que se va a encontrar en otro tiempo.
en los años 90, Chile acababa de descubrir la virtud de ponerse en red, del efecto red. Chile fue uno de los primeros países del mundo, antes de que el efecto red de la globalización fuera considerado en serio. Chile ya estaba derrumbando barreras arancelarias, abriendo sus mercados. Yo me acuerdo que en los años 80 se le decía a los guasos en el sur que se comieran las vacas, pero una cuestión que me acuerdo muy fuertemente era que la mantequilla de Calo en mi pueblo desapareció de los supermercados porque se empezó a traer mantequilla de Holanda, que era muchísimo mejor, por cierto, y era más barata. Y entonces, en ese momento que se produce ese enorme desarme que le causó un dolor al aparato productivo chileno, imagínate la gente que producía mantequilla y que era más ineficiente que los holandeses o que tenía menos subsidios que los holandeses, padeció de manera increíble y hubo sectores enteros que desaparecieron, se tuvieron que reciclar, tuvieron que plantearse otros negocios, dedicarse a otras cosas y sobre todo salir al mundo a vender sus productos, que es una de las mejores cosas que nos podía ocurrir. El problema es que ahora el efecto red, que sigue existiendo en la globalización, entonces Chile se benefició de una manera espectacular de haber sido el primer país que vio el efecto red que venía en la globalización mundial. Y fue un país que hizo 140 acuerdos comerciales con todo el mundo, se abrió, adaptó su economía al exterior, etc. Y entonces, inevitablemente fuimos de los primeros que nos subimos al carro del efecto red de la globalización. Y toda esta etapa de globalización que ha durado entre los años 90, del fin de la ronda Uruguay, pero ya en los 90 hay indicios claros, y ahora, y esta fecha, y el 2008, a Chile le ha venido excepcionalmente bien. No vamos a tener un elemento de efecto red al cual subirnos o el cual descubrir, digamos, por casualidad. No vamos a tener, primero no vamos a tener porque ese efecto red se implantó manu militari. O sea, eso fue la visión de unos tipos iluminados que habían hecho unos estudios y dijeron, oye, esto, vamos por aquí. Y había un régimen militar que les compró este discurso y lo aplicó. Ahora, eso en democracia es dificilísimo encontrar un elemento en que tú puedas decirle a todo el país, oye, lo que tenemos que hacer es esto y hay que ir por aquí. Porque la democracia se basa en la deliberación. Entonces, va a ser muchísimo más costoso. Oye, otra cosa es que nos vayamos a China, los chinos son así. Los chinos dicen, aquí vamos a hacer una represa, la más grande del mundo. Dicen, no, es que hay que inundar 300 pueblos. Dicen, me da lo mismo. En Chile, ¿tú sabes lo que sería inundar 300 pueblos? 300 referéndum, 300 alcaldes, 300 mapuches diciendo aquí hay antepasados míos sepultados, etc. En China eso les da exactamente igual. El régimen autoritario de un partido único es sumamente eficaz. Aquí vamos a hacer una represa, inundamos 300 pueblos. ¿Y dónde está la gente que protesta y dice, no, lo hemos mandado a vivir al Tíbet? Perfecto. O sea, entonces yo creo que vamos a volver efectivamente a tener esa necesidad del crecimiento, pero nos va a costar porque el efecto red y la facilidad ejecutiva que imponía el autoritarismo ya no lo vamos a tener. No quiero decir con esto que yo añore el autoritarismo. Digo, las cosas fueron así porque fueron así. Yo prefiero 1000 veces la democracia, no me gusta para nada el modelo chino, tampoco me gustaba el modelo de Pinochet, con lo cual en eso no cabe la menor duda, ¿no? Bien, pues, John, te quiero agradecer tremendamente la disposición que has tenido para estar a la distancia con nosotros en estas nuevas formas de comunicación que hoy por hoy están surgiendo y consolidándose probablemente, ¿no? Eso parece. Ha sido muy claro además y has tenido una muy buena voluntad en poder contarnos con absoluta claridad, digamos, y honestidad tu opinión respecto a todos los temas que te hemos planteado. Te enviamos un abrazo a la distancia. Y bueno, hasta la próxima, y te vaya muy bien, ¿eh? Y que ojalá España salga luego y muy bien de esta pandemia. Salga democrática, yo me contento con que siga siendo una democracia. Bueno, cuídate mucho, Claudio, y gracias a todos los que participaron y los que vieron este webinar. Bien. Cuídense mucho y que estén todos sanos y cuiden a sus familias. Muchas gracias, John. Chao. Hasta luego. Gracias.